Les invito a que busquemos en nuestros himnarios el himno número 378. Este es nuestro himno tema, Firmes y Adelante, número 378. Les invitamos la primera, segunda y cuarta estrofa. Vamos a entonar. Buenos días, bienvenidos jóvenes de GYC en español. En esta ocasión les queremos dar una cordial bienvenida a ustedes y también a nuestra audiencia que nos está mirando a través del internet y a nuestra audiencia de 3ABN Latino que nos está mirando alrededor del mundo. En esta ocasión les queremos dar una cordial bienvenida al cuarto Congreso de Jóvenes de GYC en español con el lema Firmes y Adelante. Esperamos que sea de gran bendición todos los seminarios y todos los programas que vamos a transmitir durante este fin de semana. Para comenzar, me gustaría que inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Amado y cariñoso Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de tenernos aquí y también la oportunidad de poder comunicar a través de los medios de comunicación de tu amor, Señor, y los planes que tú tienes para nuestras vidas. Te quiero pedir en esta ocasión por cada joven que nos está mirando a través de la pantalla y también cada joven que se encuentra aquí con nosotros, que los mensajes que se vayan a predicar, Señor, lleguen a nuestros corazones y que el Espíritu Santo pueda ayudar que impacten nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y adelante a través de cualquier prueba, cualquier circunstancia. Bendice al orador en esta ocasión y te pido que seas tú el invitado más especial en medio de nosotros. Es nuestro pedido y oración, dándote gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. En la oportunidad de hoy nos va a acompañar el doctor Manuel Montero. Es un ardiente creyente en el pronto regreso de Cristo Jesús. Estudiando la Biblia y el Espíritu Profecía se dio cuenta de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente y cómo éste llega a ser una nueva criatura
en Cristo. Pero antes de tener las palabras de nuestro orador, Manuel Montero, el doctor Manuel Montero, vamos a tener entonces una música especial por parte de Samuel Vega. Que Dios les guarde. Solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara y quedarme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Es que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara y quedarme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido
toda mi vida. Amén. Gloria a Dios. GYC, buenos días. Los valientes de la mañana. Para mí son 2 horas menos todavía. Salir de la cama esta mañana fue un trabajo. Me pregunto yo esta mañana, ¿sabes tú por qué estás aquí? A mí realmente me da mucha alegría ver que haya jóvenes que no haya que entretenerlos, que no haya que tener payasos, marionetas, música para entretener, sino que vengan porque tienen el deseo de aprender, tienen el deseo de conocer y tienen el deseo de prepararse para la segunda venida de Cristo. Pero yo me pregunto esta mañana, ¿sabes qué hace diferente que estés aquí? Es decir, ¿sabes qué hace diferente lo que GYC en español es? Acompáñame al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Porque vamos a ver una historia del apóstol Pablo, donde yo quiero que te ubiques allí, en estos discípulos que el apóstol Pablo encuentra en la ciudad de Éfeso. La mayoría de nosotros quizás hemos nacido en la iglesia, hemos ido a academias adventistas o colegios adventistas, quizás usamos la ropa adventista o comemos lo que comen los adventistas, y todavía el apóstol Pablo quisiera saber o nos haría una pregunta si nos encontrara hoy, al igual que encontró a estas personas en la ciudad de Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 1, vamos a leer del 1 al 7. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El tema de mi sermón o de mi presentación en esta mañana es 12 casi discípulos. Si vieron el último versículo, el versículo 7 decía, eran aproximadamente unos 12 hombres. Aquí está el apóstol Pablo. Su compañero de viaje Apolo se encuentra predicando en otro sitio. Si usted ve un mapa, se dará cuenta que uno está en Corinto, otro en Éfeso. Hay un mar de diferencia entre medio. Así que el apóstol Pablo dice, déjame yo hacer mi obra ministerial. Y mientras está en una de las ciudades en Éfeso, se encuentra con un grupo de gente, un grupo de hombres en específico. Y cuando los ve, se da cuenta que son cristianos, o por lo menos en el momento que los ve, le da la impresión de que son cristianos. No solamente cristianos, sino que son, dice allí, discípulos. ¿Qué vio Pablo en ellos? Pudo haber sido la ropa, pudo haber sido ¿cómo se dice? El lingo, la manera de hablar que nos caracteriza o caracteriza a un cristiano. Pudo haber sido que simplemente uno de ellos lo reconoció y dijo, estos son mis amigos, son todos cristianos. Así que el apóstol Pablo dijo, son discípulos, los tuvo por discípulos. Acuérdense que esta es la historia que está narrando Lucas, pero Lucas está narrando como si estuviera viendo por encima de los hombros de Pablo. O sea, desde la perspectiva de lo que Pablo está viendo. Y yo te pregunto si tú te consideras un discípulo. Y de hecho está de moda ahora mismo ser discípulo. Y hay libros de discipulado. Y hay libros de estructura. En 40 días si haces esto, tu vida espiritual va a crecer. Y si lees esto y haces aquello, vas a tener una vida con propósito.
Y el apóstol Pablo dio por sentado que la gente que hacía esto eran discípulos, o por lo menos en ese momento. Lo cierto es que hay características que demuestran cuando una persona es cristiana. El mismo Cristo dijo que si tú me amas, ¿qué cosa ibas a hacer? Guardar mis mandamientos. Así que si hay alguien que dice ser cristiano, lo menos que hace es guardar los mandamientos. Por lo menos si se deja llegar el consejo de Cristo. Pero guardar los mandamientos para un cristiano real no es la esencia del Evangelio, aunque sí va a ser un fruto que lleve la persona que está en Cristo. Pero la creencia y la vida correcta, en 1 Juan 1:6, dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Así que para el cristiano, andar en la verdad y creer la verdad son características que él va a reflejar y otra persona lo va a notar y se va a dar cuenta que es un cristiano. Podemos seguir añadiendo en la lista, son muchas las características, pero por lo menos estas tres pueden ser las más importantes. Es la creencia y su vida correcta, obediencia a Dios y amor al prójimo. Dice 1 Juan 2:9 en la misma epístola que si alguien afirma que vive en la luz, pero odia a su hermano, en Cristo, esta es la Nueva Traducción Viviente, esa persona aún vive en la oscuridad, esa persona todavía está en tinieblas. Así que de entrada podemos ver que hay ciertas cosas que caracterizan a un cristiano. Y si es un cristiano de Cristo, por ende debe ser un discípulo de Cristo. Pero aparentemente hubo algo le llamó la atención a Pablo, que no estaba conforme con lo que estaba viendo. Algo vio Pablo que dijo, caramba, ellos dicen que son cristianos, ellos parecen discípulos, pero Pablo fue a la esencia de lo que la vida cristiana es. Pablo fue a la esencia de lo que un verdadero seguidor de Cristo es o tiene. Pablo le hace una pregunta, lee conmigo otra vez, Hechos capítulo 19, ahora voy a estar en el versículo 2. Pablo les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Para Pablo era un hecho que una persona que era un discípulo de Cristo, una persona que era un cristiano, tenía que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que era una y la misma cosa, ser cristiano y ser lleno o bautizado del Espíritu Santo es una y la misma cosa. Hoy en día es bien común, y yo sé que lo he escuchado muchas veces, donde se separa lo que es, y voy a hablar quizás en términos que usan los teólogos, ¿no? Justificación de santificación. Y cuando tú vienes a Cristo, Él te justifica, es decir, Él te perdona. Y más adelante, en algún momento de tu vida, aparece el Espíritu Santo. Puede ser al otro día, puede ser en un mes, puede ser en un año, a veces viene, a veces se va. Pero mientras tú estés justificado y mientras estés perdonado, no hay problema. Tu vida en Cristo está bien. Para el apóstol Pablo, la pregunta principal de un cristiano, un discípulo era, ¿recibiste o fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Porque para Pablo era inconcebible, no era posible pensar que existiera un cristiano sin el Espíritu Santo. El apóstol Pablo manda en 2 Corintios 13:5 que se examine cada uno para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Cristo está entre ustedes y de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Es decir, para saber si son de la fe, como dice la versión antigua. Interesante porque Pablo le pregunta a estos caballeros, a estos, vamos a decir, jóvenes, si ellos recibieron el Espíritu Santo. Pablo hace una pregunta que hoy en día podría parecer un poco crítica, porque hoy en día se asume o se piensa que si yo me cuestiono, me pregunto la creencia de alguien o lo que hace alguien, yo podría ser un poquito, ¿cómo se dice? Criticón, que debe ser políticamente correcto asumir que todo lo que la gente hace lo hace sinceramente, no importa lo que haga, después que ame a Dios todo está bien. El apóstol Pablo dice, yo veo algo que no me hace sentido, algo me demuestra que estos discípulos no son después de todo, o no están después de todo bautizados con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo les pregunta directamente, ¿han sido bautizados con el bautismo del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que te hago en esta mañana. ¿Has sido bautizado con el bautismo del Espíritu Santo?
¿Y por qué será tan importante ser bautizado con el bautismo del Espíritu Santo? En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo, ser controlado por el Espíritu Santo. Como decimos, en el medio de ideas de hoy en día, el Espíritu Santo se usa para tantas cosas. Se usa para hablar en lenguas en algunas iglesias, se usa para tocar diferentes tipos de música, para diferentes tipos de culto, para diferentes tipos de revivamiento. Y digo yo, se usa el Espíritu Santo en el sentido de que vemos al Espíritu Santo como la oportunidad de que se manifieste algo, de que haya una prueba externa de que aquí está Dios con nosotros o de que Dios está en mi vida. Sin embargo, la base real de lo que el Espíritu hace en la vida y el propósito del Espíritu Santo en ti no es ese. Acompáñame a Juan, capítulo 3. Juan, el capítulo 3. Tú sabes esta historia de memoria. Pero yo quiero que entiendas y que veas por ti mismo lo categórico, lo definitivo que Cristo es en este encuentro que tuvo en aquella noche con Nicodemo. ¿Sabe la historia? Se aparece Nicodemo, que era un maestro en Israel. Va y se sienta a los pies de Jesús allí al lado donde él se encontraba orando por la mañana. Y Nicodemo hace la pregunta quizás más importante que nos podemos hacer en esta mañana hoy en día. A pesar de que él no la formula, Cristo sabe que está en la mente de él. Cristo sabe que la pregunta más importante que Nicodemo debe hacer es: ¿qué yo debo hacer para ser salvo? ¿Qué yo debo hacer? ¿O qué yo debo creer? ¿O qué yo debo tener? Porque es la respuesta que Cristo le da para tener la salvación. Mira lo que dice allí, Juan capítulo 3. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, o en verdad, o te aseguro, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense que Jesús no está hablando aquí de el que no naciere de nuevo no va a tener la oportunidad de ser un buen discípulo. O el que no naciere de nuevo no va a tener la oportunidad de testificar como él se supone que testifique. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Es una declaración afirmativa, definitiva. Un requisito para poder ir al cielo es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, mira cómo dice allí el próximo versículo, el versículo 5, lo trae el bautismo del Espíritu Santo. Dice el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Nicodemo sabía muchas cosas, porque Nicodemo conocía la iglesia a la que pertenecía, sabía su teología, la enseñaba. Yo estoy seguro que Nicodemo quizás no violaba un sábado, o que Nicodemo no hacía nada que llamara la atención a nadie, o que pusiera en tela de juicio su cristianidad. Sin embargo, Jesús notó que a Nicodemo le faltaba una cosa, pero le faltaba la cosa más importante. Nicodemo necesitaba, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. La pregunta que hay que hacer es, ¿y qué hay de malo con mi nacimiento? ¿Qué hay de malo con mi nacimiento? ¿No se supone que una vez yo vengo a Cristo y soy perdonado, ya estoy bien con Él? ¿No se supone que una vez yo vengo a Cristo y me dio perdón, ya mi vida pasada queda en el olvido? Es cierto. La pregunta es, ¿y qué pasa con la vida actual? La vida de ahora en adelante. ¿Ves? La justificación es otra cosa que el perdón, donde Dios hace una transacción contigo y te dice, como tú has venido a mí, yo voy a poner la vida de Cristo, la vida perfecta, su obediencia a la cuenta tuya, pero de ahora en adelante yo no te voy a dejar así. De ahora en adelante ahora yo voy a darte la misma habilidad que tenía Él a través del Espíritu Santo para que tú vivas la misma vida que vivía Él. Y eso es solamente fruto del Espíritu Santo. Sin eso, sin ese poder del Espíritu Santo viviendo en tu vida, dice el mismo Cristo, es imposible ver el reino de los cielos. Mira aquí, Romanos, vamos donde el apóstol Pablo otra vez, capítulo 8. Romanos, el capítulo 8.
Dice allí el versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es, ¿de quién? De Él. Pablo ve un problema aquí en este capítulo 8. En el próximo tema vamos a ver qué había pasado en el capítulo 7, me refiero al día de mañana. Pero Pablo ve un problema aquí, ve el problema de lo que él llama la carne, en traducciones más antiguas, quizás una traducción más moderna diga la mente pecaminosa o la mente carnal. Y ve un problema de la mente carnal con la vida cristiana, con lo que es la vida en Cristo. Y el apóstol Pablo dice, no son compatibles, no son compatibles. Pero dice, hay una solución, no se queda allí. Porque el que viene a Cristo tiene una solución para el problema de su mente carnal. ¿Qué es una mente carnal o qué es una mente dominada por la carne o una mente pecaminosa? Todos nosotros que estamos aquí hemos nacido o se nos ha dado un equipo defectuoso, vamos a ponerlo de esa manera. Porque a través de los 6,000 años de pecado que llevamos en este mundo, cada padre y cada madre le da a su hijo sus genes. Le da a su hijo lo que él tiene o lo que ella tiene. Así que desde Adán hasta ahora, todos nosotros hemos estado recibiendo un equipo que se ha ido degenerando y degradando y degradando. Y el apóstol Pablo le llama a eso concupiscencia. ¿Lo han visto en sus Biblias? Quizá una palabra muy antigua, pero simplemente lo que significa es tendencias, pasiones, inclinaciones a ciertas cosas que no van con una mentalidad en el Espíritu, que no van con la obra del Espíritu Santo en tu vida, que no van con el modelo divino que es Cristo Jesús. Porque esas tendencias, a fin de cuentas, Satanás las usa para que nosotros caigamos en la tentación. Porque Satanás sabe cada una de las tendencias que nosotros tenemos y a qué tipos de pecado nosotros somos más vulnerables. Y el apóstol Pablo dice, ese tipo de mentalidad, la mentalidad que está dominada por las tendencias genéticas que tú tienes, no va con el Espíritu, no va con la vida nueva que un cristiano debe tener. ¿Se acuerdan cómo le dijo a los de Corintios? 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. ¿Por qué lo viejo pasó? ¿Por qué hay que hacerlo nuevo? Este juego de palabras quizás te ayude a comprender. El que nace una vez, muere 2 veces. El que nace 2 veces, muere una. Lo voy a repetir. El que nace una vez, muere 2 veces. El que nace 2 veces, muere una, o si está vivo cuando Cristo venga, no muere ninguna. Y me explico. Todo aquel que llega al mundo, como viene con su tendencia, viene con su inclinación, viene con sus pasiones, no le queda otra escapatoria que pecar. ¿Ve? Ese es el problema de la mayoría de nosotros quizás. Pensamos que podemos ser buenos, pensamos que si tratamos un poquito más, pensamos que si nos proponemos ser buenos cristianos, pensamos que si simplemente lo hago más fuerte, yo lo voy a lograr. Pero no nos damos cuenta que en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra genética, no hay ninguna capacidad posible para hacerlo. Porque nosotros ya hemos venido con ese equipo del que les hablé. Por lo tanto, se requiere nacer nuevamente, como le dijo Cristo a Nicodemo. Se requiere que se te dé un cambio, se requiere que haya una transformación. Yo soy médico, así que lo veo todo en términos fisiológicos. Una transformación en esas neuronas. De hecho, si alguno va a los seminarios, vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Se requiere que haya una transformación allí, una nueva conexión en los cables en tu cerebro, de tal manera que pueda funcionar de la manera correcta. De tal manera que tu vida cristiana sea lo que siempre te has propuesto ser, discúlpenme. El que nace una vez y no vuelve a nacer del Espíritu, el día que muere, va al descanso y cuando Cristo venga, resucita para volver a morir por la eternidad. Naces una vez, mueres 2 veces. Naces 2 veces, mueres una vez. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, donde estamos ahora mismo, dice allí, mas vosotros no vivís según la carne, versículo 9, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Cristo. ¿Qué significa ese si es? ¿Qué significa eso? Condición. Es un sí grande, ¿no? Si es. Cuando yo pongo una condición y digo si es, significa que esa condición tiene que ser, ¿cómo se dice? Cumplida de tal manera que la primera premisa sea una realidad. Si el Espíritu de Dios vive en ti, ya no anda según la carne. Pero Él no lo deja allí. Él dice, si es que el Espíritu vive en ti, el Espíritu de Cristo, y si el Espíritu de Cristo no vive en ti, ¿qué cosa pasa? ¿Cómo termina el versículo 9? El tal, es decir, aquella persona, tú y yo, si no tenemos el Espíritu Santo, ¿de quién no somos? No somos de Cristo. ¿Estás entendiendo? Yo no te puedo enseñar en esta mañana que ven a Cristo. No hay problema. Y sí, es totalmente correcto. Ven a Cristo tal y como estás. No puedes esperar. Ven como estás. Pero una vez tú vienes a Cristo, Cristo promete darte a su Espíritu Santo. Y una vez Él te da su Espíritu Santo, ahora tú eres de Él. ¿Y sabes lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vence, o tú vences con la ayuda del Espíritu Santo, esas propensiones, esas tendencias, esas inclinaciones a hacer lo malo. ¿Te das cuenta de la diferencia? El apóstol Pablo parece que vio en estos discípulos allá en la ciudad de Éfeso algo que denotaba, algo que demostraba que todavía en ellos no había ese autocontrol, no había esa templanza. Quizás fue una palabra que dijeron, quizás fue un lugar que fueron. Yo no sé qué vio el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo vio una evidencia de que el Espíritu Santo no estaba en ellos. Y si el Espíritu Santo no estaba en ellos, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ellos no eran de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Yo quiero ser claro en esto. No hay manera y no es posible que tú no estés entregado al Espíritu Santo y todavía estés salvo. Porque estos 12 casi discípulos o estos 12 casi cristianos estaban casi salvos. Vamos a regresar a la historia de Hechos para que veas lo que ocurrió. Hechos, el capítulo 19. Hechos y el capítulo 19. Pablo le pregunta en el versículo 3, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Si no fuisteis bautizados en el Espíritu Santo, ¿en qué tú fuiste bautizado? Pablo sabía muy bien lo que había sido el bautismo de Juan, porque Pablo entendía, Pablo había estudiado. Por lo tanto, la pregunta que Pablo le hace es, bueno, ¿y de qué se trata el bautismo que tú tuviste? Ellos le contestaron, el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, o en Cristo Jesús. Pablo sabía de lo que se trataba el bautismo de Juan. Y Pablo sabía que estos 12 discípulos no habían entendido lo que era el bautismo de Juan. Y la pregunta mía es para ti esta mañana, ¿cuántos años llevas de bautizado en la iglesia? Y es bien común que los jóvenes en la iglesia los bauticen cuando tienen algunos 10, 11, 12 años, porque aceptan un grupo de doctrinas o aceptan un grupo de enseñanzas y los padres y los pastores a veces están de acuerdo en que es tiempo necesario para bautizarse. Y eso está muy bien. Pero la pregunta realmente es, cuando ese joven y ese que debería ser tú hoy, a quien te estoy hablando en esta mañana, es cuando tú llegas a esa conclusión que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal y lo haces el Maestro, dueño y Señor de tu vida, ¿le entregas tu vida totalmente al control del Espíritu Santo? ¿O todavía dejas algunas cositas allí? Algo que me gusta, algún tipo de lugar a donde quiero ir, algún tipo de amistad con la que me quiero juntar, algún tipo de cosa que quiero ver en la televisión o en la computadora. Después de todo soy cristiano, después de todo fui bautizado. Y cuando hacemos eso, lo que estamos demostrando es que todavía no comprendemos lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo quiere control total y absoluto de tu vida, de tal manera que tú puedas manifestar el carácter de Cristo y reproducirlo perfectamente. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. En Romanos 8 y el versículo 10, ahora el apóstol Pablo sigue comentando. Romanos 8, versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si el Espíritu Santo está viviendo en ti, porque es Cristo viviendo a través del Espíritu Santo,
Es Cristo en ti, como llama el apóstol Pedro, la esperanza de gloria. Pero si el Espíritu Santo está en ti, pero si Cristo está en vosotros, ahora esas tendencias, esas inclinaciones, ese deseo por aquello que te gusta y tú sabes que no te ayuda en tu vida cristiana. Y se dice mucho que todas esas cosas hacen que tu vida cristiana no aumente, que tu vida cristiana no crezca, que tu vida cristiana no pase de donde está. Yo te voy a retar en esta mañana, yo te voy a decir en esta mañana que ninguna de esas cosas que nosotros hacemos o pensamos que debemos dejar o que el Espíritu Santo nos impresiona dejar y nosotros todavía seguimos haciendo, seguimos queriendo o no queremos, eliminarlas del todo, no evitan que nuestra vida cristiana no siga subiendo. Ellas realmente no hacen que nuestra vida cristiana no crezca. La realidad es que mientras nosotros tenemos esas cosas, mientras nosotros queremos acariciar esos pecaditos, nosotros no tenemos vida cristiana. Y estamos engañados en pensar que tenemos una vida cristiana y que simplemente nuestra vida cristiana no crece. Pero estamos salvos, así pensamos. El apóstol Pablo dice, no, si el Espíritu Santo vive en ti, si Cristo está en ti, ahora esas tendencias están crucificadas y están dejadas atrás y ahora tú las dejas de un lado y tu vida cristiana sí crece y ahora realmente sí tienes una vida cristiana. La pregunta es, ¿y cómo yo sé que yo tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo tiene control de mi vida? Sencillo, tú sabes este versículo, este pasaje en Gálatas, el capítulo 5. Acompáñame ahí rapidito, Gálatas. Sí, oigo las Biblias, muy bien. Gálatas y el capítulo 5. Tú sabes que del versículo 16 al 25 habla de lo que son los frutos de la carne y lo que son los frutos del Espíritu. Yo no voy a hablar hoy de los frutos del Espíritu, de la carne, solamente de los del Espíritu. Y en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En el camino a Cristo, la sierva del Señor dice, ¿tú quieres saber realmente si estás en Cristo? ¿Tú quieres saber realmente, estoy parafraseando, si el Espíritu Santo está en ti? Hazte esta pregunta. ¿De quién te gusta hablar? ¿Qué cosa te gusta mirar? ¿Qué tipo de música tú disfrutas más? ¿Con qué tipo de compañía te gusta juntarte? Y cuando tú te haces ese tipo de preguntas y te das cuenta que todas ellas apuntan a Cristo, cuando todas ellas apuntan a la vida de Cristo, al modelo divino, tú sabes ahora que tus inclinaciones ya no es a lo malo, tus inclinaciones es a lo bueno. Y que si cierto es que a veces esas inclinaciones tratan de vivir y tratan de volver a la vida, ahí está el Espíritu Santo para controlarlas, darte la fuerza para ponerlas, lo que llama el apóstol Pablo, en sujeción. Y te das cuenta entonces que ya no quieres estar allí y si quieres tienes el poder suficiente para no ir allá. Eso es lo que llama el apóstol Pablo los frutos del Espíritu. Esa es la pregunta que te hago esta mañana. ¿De quién te gusta hablar? ¿Con quién te gusta estar? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué te gusta leer? ¿Disfrutas el tiempo de la Biblia en la mañana? ¿Tienes el tiempo, sacas el tiempo suficiente para pasar una hora en la Biblia, orando, meditando, dejando que el Espíritu Santo impresione tu mente? O quizás el televisor y los juegos y la serie final nos absorben tanto que no hay tiempo por la mañana y tengo que levantarme rápido para salir corriendo al trabajo o a la universidad o a la escuela. Esta es la pregunta. ¿De quién te gusta hablar? ¿De quién te gusta leer? ¿Con quién te gusta pasar tiempo? El apóstol Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, el apóstol Pablo no termina allí. Él deja una nota positiva. Volvamos a Romanos. Romanos. Estamos en el capítulo 8. Dice allí, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué cosa va a hacer? Vivificará. ¿Qué significa vivificar? Dar vida nuevamente.
Nuestra iglesia ahora mismo está cometida con un programa de reforma y reavivamiento. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Porque realmente necesitamos un choque eléctrico. No es que apenas podemos caminar. Se nos hace pensar que en la vida cristiana hay momentos donde apenas podemos caminar y quizás estamos un poco débil, pero no importa, vamos marchando adelante. Lento, pero vamos. ¿Será eso posible? No. ¿Estás vivo o estás muerto? Y estamos tan muertos que nuestra condición requiere un nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo dice, no hay problema. El mismo que resucitó a Cristo entre los muertos. El mismo. El Espíritu Santo puede venir hoy a ti y despertar en ti todo tipo de deseo por lo espiritual. Todo tipo de deseo por aquello que es sublime, que es celestial. Por aquello que te convierta en aquella persona que refleje al mundo y pueda proyectar a Cristo a todo aquel que no lo conoce. Porque nosotros en la Iglesia Adventista estamos esperando, porque Jesús lo dijo, ¿no?, que este evangelio será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y mientras no se predique, no hay problema. Tranquilo, Cristo viene pronto, Él se va a encargar. Cuando llegue el Espíritu Santo, ahí todos vamos a salir a predicar el mensaje del tercer ángel. Y el ángel de Apocalipsis 18 que va a iluminar la tierra con su gloria, no te preocupes, eso va a llegar. Deja que se derrame el Espíritu Santo. Pero la realidad es que el Espíritu Santo tiene que llegar primero a tu vida. Tiene que transformar primero tu vida para que entonces tú puedas reflejar esa luz y ser parte de ese ángel que va a llenar la tierra con su gloria. Por eso Cristo dijo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. ¿Cómo? Por testimonio. Por testimonio. Si tú quieres que Cristo venga pronto, si tú quieres estar preparado para ese encuentro, si tú quieres tener el Espíritu Santo que se va a derramar, tú tienes que tenerlo ahora. Tienes que tenerlo ahora para que Él vaya cambiando y transformando tu vida de tal manera que tú puedas dar al mundo este mensaje del reino por testimonio. Y el apóstol Pablo te dice, si aquel, está hablando del Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos, y yo creo por fe que Cristo está en el cielo ahora mismo, ¿no?, intercediendo por mí en ese santuario celestial. Aquel mismo tiene el mismo poder, no tiene menos, para venir a tu vida espiritual muerta, si es que se puede decir vida espiritual muerta, si existe tal cosa, y darte esa inyección que necesitas, de tal manera que Cristo pueda vivir en ti. El apóstol Pablo dice, discúlpenme, en Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El mensaje para los jóvenes, la página 108, la sierva del Señor dice, la vida en Cristo no es una modificación o una mejora de la antigua. ¿Ve? Eso es lo que nosotros hemos llegado a pensar. Mi vida era antes de esta manera y ahora es un poco mejor. Y yo he escuchado muchos que dicen, bueno, yo antes bailaba, yo antes fumaba, yo antes iba allá, yo antes iba acá, pero ahora yo estoy en Cristo, ahora yo no hago esas cosas. Y se sienten bien. Realmente eso es una mejora de la vida antigua. Y está bien, desde un punto de vista humano, vale la pena dejar de hacer todo ese tipo de cosas. Dañan tu cuerpo, no disfrutas la vida tanto, no vives tanto, no tienes la misma salud. Eso está perfecto. Pero desde un punto de vista humano. Porque el detalle es que la vida en Cristo no es una mejora de la vida antigua. No es que antes tú hacías 5 o 6 cositas malas y ahora yo hago 1 o 2 de vez en cuando, ¿no? No es que el que antes asaltaba 10 bancos al mes, ahora simplemente asalta 2 de ellos. ¿Me están entendiendo? Claro, eso es un extremo, ¿cómo se dice? Un ejemplo extremo, pero tráelo más cerca a ti. Quizás antes yo decía algunas palabritas que no, mi vocabulario era palabras quizás obscenas, ahora de vez en cuando se me zafan, se me sueltan, ¿no? Yo estoy en Cristo, ¿no? No es mi deseo, es que simplemente como estoy en la vida del cristiano, a veces aparecen. Cuando se despierta, algunos dicen el indio, ¿no? Y ella dice, no, la vida en Cristo no es una mejora de la vida antigua, no se trata de eso, sino una transformación de ¿qué cosa? De la naturaleza. Es un cambio, esa palabra transformación allí, viene una palabra en griego que se usa para el cambio que ocurre cuando ese gusanito, esa oruga que tú ves, se entra, ella misma produce lo que se llama la crisálida y eventualmente sale de allí una mariposa.
Y mucha gente piensa que ese gusanito que entró allí, feíto, con colores no muy llamativos, empieza a echar unas alitas, cambiar de colores y eventualmente sale volando. ¿Sabes una cosa? Eso no es lo que ocurre allá adentro. Ese gusanito que entra allí se desintegra y se convierte en una masa de células amorfas que no tienen ni cabeza, ni órganos, ni nada. Deja de ser lo que era. Y ahora nuevamente su genética cambia, se activan unos genes diferentes y se desactivan otros, y ahora toma la forma completamente diferente y los colores totalmente diferentes de otro animal, en este caso la mariposa. Eso se llama el proceso de metamorfosis. Y la vida en Cristo no es que el gusanito se mete dentro de la crisálida allí y empieza a echar 2 o 3 alitas y todavía sigue siendo el mismo gusanito que era antes. No, es una transformación completa. Tú dejas de ser lo que eras antes para ser ahora una nueva vida en Cristo. Dice ella, la vida en Cristo no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Ahí está el detalle. Porque mientras nosotros deseamos seguir teniendo la misma vida que teníamos antes y cambiar solamente aquellas cosas que hacen que no parezcamos cristianos, o cambiar aquellas cosas que no nos dejen ser buenos discípulos, y lo digo porque ahora hay de libros, decenas de libros, que usted llega, los lee, y lo que dicen es, bueno, ya tú estás salvo, ya Cristo hizo lo que iba a hacer por ti en la cruz, tú simplemente clamas a los méritos de la sangre de Él, y ahora si tú quieres ser un buen discípulo, ahora si tú quieres dar buen testimonio, tienes que aprender a hacer ciertas cosas y tienes que tener cierto tipo de disciplina. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Y eso se oye lindo, ¿no? Ya estoy salvo, ya tengo lo que necesito, ahora simplemente voy a testificar para Cristo. Pero todavía van a salir esos desperfectos de carácter de vez en cuando, alguna impaciencia, alguna pérdida de temperamento. Dice ella, se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Amén. Ahí está la clave. No se trata si tú vas a ser un discípulo o no. No se trata si tú vas a dar, ¿cómo se dice? Buen testimonio, porque tú tienes que proponerte que me vean como ese discípulo de Cristo, esa persona que vive como Cristo vivió. Es más, no se trata de hacer listas de los cambios que quieren hacer o que quieres hacer. Se trata del Espíritu Santo que domine y controle tu mente, que domine y controle tus decisiones. Y una vez eso ocurra, tú tienes la seguridad. Hoy en día están tan preocupados y tenemos la seguridad de la salvación, pero con esa teología estaremos seguros de que estamos salvos. El hecho de que Cristo esté en el santuario celestial ahora mismo pasando juicio sobre mi vida, ¿eso no me quita a mí la seguridad de salvación? Oh, joven que me escuchan esta mañana, si tú tienes el Espíritu Santo viviendo en tu vida, yo te aseguro que estás salvo. No que vas a ser salvo, porque el Espíritu Santo no se le da a nadie que no esté salvo. Te garantiza la salvación. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan, estas cosas os escribo para que sepáis que en Él tenéis, verbo presente, vida eterna, que tenemos la salvación ahora. Pero no te engañes tú mismo. Tú no tienes la salvación simplemente porque Cristo murió allá. Tú tienes la salvación porque Cristo murió allá hace 2000 años y su justicia es imputada en tu nombre. Y de una vez el Espíritu Santo llega a tu vida y de aquí en adelante tú vives la misma vida que vivió Cristo Jesús. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Joven que viniste a la GYC, yo sé que si estás aquí es porque tienes el sentido o tienes la inquietud de que tú quieres ser mejor cristiano. ¿Estoy de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque todos de alguna manera u otra quieren crecer espiritualmente. O por lo menos algo no te satisface en tu vida y tú quieres ese deseo de lo que la Biblia habla, de lo que el cristiano llega a ser. Ese es mi deseo también. Y es un deseo muy loable, me parece a mí. El detalle es que nos proponemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Yo aprendí a tocar trompeta bastante viejo ya. No tan viejo, estaba en la universidad. Cogí unas clases para cumplir con los requisitos de la carga académica, y como ya sabía otro instrumento, se me hizo bastante fácil aprender la música, pero no dominaba, o nunca he dominado, aprender a
a soplar con la trompeta, la embocadura correcta, la manera de tocar los tonos rápidos. Y un amigo mío también que tocaba en esa banda de la universidad me puso una música un día de un trompetista que algunos de ustedes conocen, Wynton Marsalis. Me quedé sorprendido, wow, si yo pudiera tocar así. Así que empecé a practicar y practicar, pero trataba lo que podía de acuerdo al tiempo que tenía y me di cuenta que nunca iba a llegar a tocar así. Requería mucha práctica, mucha experiencia. Yo no sé qué instrumento tú tocas o qué cosa haces. Si tocas violín y conoces a Isaac Perlman o alguien así, ¿cuántas veces te has propuesto hacer lo que esa persona hace? O algún deporte, ¿no? Yo me ven así alto, pero yo no juego mucho baloncesto. Pero digamos, si yo quisiera jugar baloncesto y, bueno, estamos cerca de Dallas, así que si quisiera jugar como Nowinski, ¿cuán posible se me haría a mí ir al juego y jugar como él juega? Imposible, ¿verdad? Pero la pregunta es, si el espíritu de Nowinski o el espíritu de Marsalis vienen a mí y me posesionan y entonces se me da la bola de baloncesto por ellos jugar igual como ellos jugaban. La pregunta mía es, si yo quiero vivir la vida cristiana y me doy cuenta que no puedo por mí mismo, pero el Espíritu Santo viene a mí, si el Espíritu de Cristo vive en mí, yo voy a poder vivir la vida que Cristo vivió. Si el Espíritu Santo viene a mí y si el Espíritu Santo me domina, yo voy a poder reflejar el carácter que Cristo reflejó. Y si el Espíritu de Cristo, el que levantó a Cristo entre los muertos, viene a mí, yo voy a poder tener la victoria en Cristo Jesús que Él ha estado esperando dar a su pueblo por tanto tiempo. Si tú viniste a GYC en este fin de semana y viniste a buscar quizás un poquito más de crecimiento espiritual, o si viniste a buscar un poquito más de conocimiento bíblico, o si viniste a buscar un poquito más de grupo social, o extender tu red de personas que conoces, que es bueno, ¿no? No estoy diciendo que esas cosas sean malas. Déjame decirte una cosa, no es la razón principal, no debe ser la razón principal. La razón por la que viniste a la GYC es porque tú quieres un cambio y una transformación. Es porque tú quieres ser un discípulo bautizado con el Espíritu Santo. Casi cristianos, casi discípulos, casi bautizados, casi salvos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que Dios te bendiga. Yo estuve cerquita, casi pasé por allí. Voy a comprar esto. Casi me alcanzaba. Y la verdad que no es suficiente. Si hay algo que tenemos que llegar a ser ambiciosos es nuestra vida cristiana. De llegar a ser completamente entregados, completamente esclavos en las manos de Cristo Jesús. Y llegar a decir, como lo decía Pablo en su ocasión, soy Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, completito, completamente, no casi esclavo, sino completamente esclavo de Jesucristo. Que ese sea la oración y que sea el pedido de cada uno de los asistentes aquí en este lugar y que nos acompañan, de que seamos esos cristianos completos y que nuestra vida sea una transformación para parecernos cada vez más a Cristo Jesús en cada momento. ¿Les parece si oramos? Señor que estás en los cielos, nos entregamos a ti no al 99%, sino al 100%, Señor. Es fácil llegarlo a decir en este momento, Señor, pero queremos hacer una decisión cognitiva, Señor, y entregarnos a ti verdaderamente, Señor. Obra tú, Señor, en nuestras vidas. Moldéanos. Haz tú de estos cuerpos pecadores, Señor, una escultura, Señor, un aroma agradable, y podamos ser nosotros testimonio. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, estamos orando.